Hola, hola, ¿cómo están? Pues este programa, déjenme comentarles que va a estar relacionado con el obstáculo como una puerta de aprendizaje. Y pues el tema me alcanzó, ahora estoy en Puebla. Este es un programa que estoy grabando domingo a las 9:30 de la noche, porque mañana me van a sacar la muela del juicio. Entonces, una de las muelas del juicio de este lado, del lado derecho, y es muy probable que a lo mejor me sienta incómoda, que tal vez no pueda hablar lo suficiente alto o simplemente que traiga como el rostro demasiado inflamado. No lo sé, pero también es probable que no necesite nada extraordinario, sino que me sienta normal. Supongo que algo se va a mover en esto y lo que se me ocurrió es continuar, porque hay varias posibilidades cuando tú quieres lograr algo, pero una circunstancia muchas veces ajena a ti, otras veces que tú mismo sabes que podría ocurrir, se va a atravesar en tu camino. Puedes buscar varias alternativas. Bueno, en este caso, a mí ya me ocurrió justamente cuando voy a hablar de este tema. Para evitar todo eso, como no lo sé qué vaya a pasar mañana, es mejor que yo deje grabado el programa para ustedes, justamente para que este diálogo no se interrumpa, que eso es lo que más me interesa, que nuestro diálogo de conocimiento y reconocimiento esté todos los lunes por lo menos. Así que estoy grabando este programa. Me gustaría que tú me compartieras tu experiencia, es decir, a lo largo de lo que vamos a estar reflexionando en esta hora. Me la compartes, por favor, ya sea en los mensajes que van a estar en este programa en Facebook y en Instagram, y si no, en un mensaje directo. Los mensajes directos yo los reviso y así de manera como más cercana te los puedo responder. Algunas veces tardo, otras veces no. Así que empecemos con esto, el obstáculo como un camino o como una puerta hacia el aprendizaje. Pero veamos algo que creo que te va a hacer detenerte un poco para que te des cuenta que el obstáculo es lo que más cierto tenemos en la vida. Así que te voy a invitar a que pienses en una persona, en un personaje de ficción o en un personaje histórico incluso, que tú admires. Ahora que tú ya tienes a ese personaje al que admiras, recuerda cuál es su historia de vida. ¿Cuál es su historia de vida? Me refiero a cuáles son aquellos acontecimientos que hacen que te impacte su historia de vida, y no solo eso, sino que tú lo admires. En este momento, a mí se me viene, por ejemplo, a la cabeza Marie Curie, que es una de las científicas que admiro, pero también se me viene a la cabeza eh, Helen Keller, por ejemplo. ¿Quién más? Louisa May Alcott, que es la escritora de Mujercitas. Pienso incluso en Albert Einstein, en Steve Jobs, o sea, todos estos personajes que algunos podemos admirar han tenido, si tú revisas, una historia donde han llegado tropiezos en su vida. Estos tropiezos les podemos llamar obstáculos, barreras, puertas cerradas, pero también dentro de la literatura los conocemos como peripecias. Estas peripecias son las que se le ponen a los personajes de ficción para que no logren desenredar su conflicto. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque hay una intención. Eso te lo he compartido en otros programas, pero hoy lo voy a enlazar con esta idea del obstáculo como un aprendizaje. La peripecia te acompaña y acompaña al personaje para que el personaje pueda reconocer sus habilidades ante las circunstancias que la misma historia le va presentando. Entonces, al principio, incluso pensando en estos personajes históricos que tú admiras, te vas a dar cuenta que el personaje duda.
que cuando se le presenta este obstáculo en algo que quiere lograr, duda si es lo correcto o no. Esa es una circunstancia que nos va a hacer detenernos para saber si ese obstáculo nos va a representar una barrera inamovible o una barrera o obstáculo que yo puedo atravesar. Te quedas pensando y dudas, ¿esto es para mí o no? Si esto te llega, si esto es para mí o no, significa síguele, ¿ok? ¿Por qué? Síguele. Incluso aunque tú continúes y esto se vaya transformando en otra cosa, puede ser que no logres la meta exacta que te propusiste cuando iniciaste este camino de exploración, pero hacia la mitad, después de tanta peripecia, te darás cuenta que realmente el objetivo era otro. Así, era otro. Veamos, ahora que estás pensando en este personaje y que te pedí que recapitularas su historia o aquello que admiras, checa si fue un personaje de ficción o histórico que nunca tuvo problema en el camino, que siempre se le abrieron las puertas para lo que quería. Todo le salió de maravilla. Te aseguro que no. Te aseguro que no, no existe eso, no existe. Así como no, todo le salió bien. Cuando nosotros llegamos a esa conclusión muchas veces, es cuando admiramos demasiado al personaje y creemos que para este personaje fue muy sencillo. Pienso, por ejemplo, hace unos años cuando estuve leyendo La plenitud de la vida de Simone de Beauvoir, que es una autobiografía, y me llamó mucho la atención porque es un personaje que, según yo, este personaje, Simone de Beauvoir, pues, una mujer inteligente, una mujer, según yo, que escribía todo el tiempo, que tenía una facilidad para la cuestión creativa, en la plenitud de la vida dice que a veces se tenía que salir y caminar y se descubría que perdía el tiempo para no escribir. Habla de algunas charlas que tenía con su pareja, Jean-Paul Sartre, de cómo él la retaba y le decía, lo que tú no quieres es escribir. Y ella se tenía que detener, indagar en sí misma y ponerse a escribir. Y de veras, sus autobiografías son así de gruesas, es decir, de un paginado muy extenso, pero esa manera de observar a un personaje lo hace vulnerable y a mí me hace admirarlo más. Me hizo admirarla más porque dije, lo que yo creía que era muy fácil para ella y que a veces a mí misma se me complica, desde la disciplina, desde generar aquellas metas en cuanto a la escritura, por ejemplo, de la manera que yo quiero, al leer eso de ella me di cuenta, uno, que yo no era la única, y dos, que a veces creemos por idealización que a todas las personas que admiramos nunca se les presentan ni las dudas ni los cuestionamientos al respecto de las barreras que se les presentan. Y a veces esas barreras, sobre todo, tienen que ver con límites autoimpuestos. Eso vamos a estar revisando durante estos minutos que nos quedan. Piensa también, aquellos que juegan videojuegos, ¿qué es lo que te llama la atención de un videojuego? Bueno, lo que te llama la atención de un videojuego es, según recuerdo, porque bueno, me acerqué a los videojuegos muy poco cuando era muy jovencita y recuerdo que casi todos te hablan de obstáculos, de niveles, de logros para poder alcanzar el máximo, a veces más vidas, a veces más superpoderes o cosas así, según recuerdo. E incluso en Mario Bros, yo nunca creo que pasé algún nivel, pero hay ciertos niveles donde tú tienes que ir colocándote, o más bien el juego te coloca barreras, ¿verdad? Bueno, pues de eso se trata, de pasar esas barreras. Ese es el chiste, diríamos, de jugar un videojuego que te está retando constantemente. ¿De dónde creen que sacan estas ideas los videojuegos?
diría Aristóteles, no a través de los videojuegos, sino el del teatro, diría pues de la vida misma, de la mímesis. Nosotros estamos constantemente atravesados por barreras, pero hay una intención detrás de esto. La intención es que generes nuevas habilidades a partir de aquellas circunstancias que parece que te quieren impedir los logros. Pero si tú le das la vuelta, te darás cuenta que una circunstancia de tu vida que tú creías imposible de solucionar y continuaste, se solucionó justamente cuando a lo lejos y en la distancia, incluso del tiempo, te percataste de que si no hubiera pasado eso, tú no serías hoy quien estás siendo. Entonces, la palabra obstáculo sí tiene esa idea de generarte un stop, un alto en la vida para que no logres aquellas circunstancias, pero también por el otro lado, si le damos vuelta a esta palabra como si tuviera una dimensión esférica, no por el otro lado, sino en esta dimensión esférica también te está diciendo, sí, pero cada vez que te detienes ante alguna circunstancia adversa y reflexionas qué es lo que puedes aprender de esa circunstancia, tu punto de vista cambia, ¿sí? Entonces, concentrémonos en eso. A ver, piensa también ahora cuál ha sido uno de los problemas en tu vida más fuerte, no para que lo revivas, sino para que lo veas en la distancia y te des cuenta que ese problema o ese conflicto o esa barrera estuvo ahí y cuando estaba ahí a lo mejor lo veías imposible, pero a partir de eso te reconociste con nuevas habilidades y a veces hasta te sorprendiste de ti. Puedes ahorita no recordar algo, pero quédate con eso presente. Ahora, veamos. Cuando yo te propongo esto de que la vida es un obstáculo, bueno, más bien que la vida nos pone obstáculos, necesitamos tomar en cuenta algo que es importante. A veces, efectivamente, puede ser que el obstáculo sea tan complicado de surfear, digamos, ¿no? Que tú dices, esto no lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar. Incluso puede ser una enfermedad fuerte que estás padeciendo o un desamor o te corrieron del trabajo y tú puedes decir, pues la circunstancia me está rebasando, ¿no? Bueno, pues la circunstancia te está rebasando, sí, puede ser que no puedas tomar una acción específica, pero aquí va algo. Lo que sí puedes cambiar es tu actitud al respecto de cómo estás viviendo esa circunstancia. Y a partir de eso es donde puedes obtener aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias la actitud, te apropias de la circunstancia. ¿Sí? Es más, te comparto, estoy acá en Puebla, en casa de una amiga y bueno, que está siendo muy generosa y amable de estar ella en su cuarto mientras yo estoy aquí compartiendo y gritando seguramente, ¿no? Y ahora que estuve acá, bueno, llegué ayer, tuve que hacer una serie de grabaciones por acá y resulta que donde estaba haciendo las grabaciones dejé mi mochila donde traía mi ropa y llegué a casa de ella, ya era ya muy en la noche, ya casi en la madrugada, pues me quise poner la pijama y me doy cuenta que no traigo la mochila. ¿Y qué voy a hacer? Ok, creo que ahí en ese momento no podía regresarme a ese lugar donde hice las grabaciones porque ya era muy tarde. Sí me saqué de onda, diríamos, pero cambiar la actitud me sirvió mucho. Incluso de decir, bueno, creo que yo de niña dormía hasta con la ropa que traía y no me importaba, ahora qué pasaría. Sin embargo, bueno, le pedí que me prestara una pijama a mi amiga, dormí con una pijama de ella y en la mañana ya fui por mi mochila y no pasó gran cosa. A lo mejor esto pudo haber sido
no sé, una circunstancia preocupante en la que me quitara el sueño porque no sabía si había dejado realmente ahí la mochila o si realmente la dejé en algún lugar donde no la subí al auto y se me había perdido toda mi ropa. Incluso le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Mañana, si no aparece mi mochila, pues voy a tener que ir a comprar ropa, ¿no? Y por el otro lado pensé, dije, bueno, hace mucho que no compro ropa nueva, pero sí encontré la mochila. ¿Y a qué voy con esto? Pueden ser pequeñas cosas en donde tú puedas empezar a cambiar tu actitud. ¿Cómo cambiar la actitud? Primero, dándote cuenta que estás viendo el obstáculo desde un panorama donde tú te percatas de que a partir de eso no puedes hacer nada aparentemente. Cuando tú dices, no está totalmente en mis manos, lo que siempre va a estar en tus manos es la actitud. ¿Ok? Esto nos da una movilidad en la vida que nos puede llevar a un acto creativo que yo te he compartido muchísimas veces. ¿Cuál es ese acto creativo? Bueno, que la vida misma se convierta en una obra de arte, pero tú la vas a convertir. ¿Cómo la vas a convertir? A partir de esto, de darte cuenta que tu vida puede ser mucho más creativa así en tu día a día, como a mí me gusta compartirte, a partir, uno, sí de cambiar tu actitud, pero dos, a darte cuenta que siempre vas a tener una gama de posibilidades de saber cómo puedes acercarte ante ese obstáculo o ante esa barrera. Vamos a suponer, eh, bueno, otra vez me volvió a pasar, creo que andaba media distraída, ya me puse más atenta por eso, porque luego salimos y resulta que no encontraba mi billetera, o sea, yo andaba no sé en qué cosas. Y luego me puse a pensar y dije, a ver, ¿qué pasaría si no encuentro mi billetera? Pues uno, tengo que cancelar mis tarjetas y dos, dije, pues no traía dinero porque no había ido al cajero, entonces ¿qué puedo hacer? No está en mis manos. Pero uno, que en otro momento sí me hubiera pasado, incluso hasta les dije, me sorprendí de mí misma porque al no encontrar mi cartera, bueno, la encontré de alguna forma, fue algo extraño porque como que yo confundí dónde echar mi billetera, la eché en otra bolsa, me llevé otra y ya fue. Regresé al lugar, a la casa de mi amiga y ahí estaba. Pero ese no fue el tema. Lo que a mí me sorprendió es que yo lo tomé como con mucha ecuanimidad. Cuando dije, qué raro, hasta me extrañé, me vi con extrañeza y dije, qué raro que en otro momento yo me hubiera preocupado muchísimo. Esa es la gama de posibilidades que tenemos ante la actitud y los obstáculos de la vida, ¿no? Yo podía preocuparme y decir, no, es que si la perdí, me pasó esto, me pasó el otro, cosa que lo sé perfectamente porque a veces lo he hecho así. Dos, tomar una actitud de, pues no, ni siquiera me importa y sigamos al lugar a donde íbamos a un café. Sin embargo, no llegué a eso. Sí les dije, ¿saben qué? Creo que mi cartera puede estar puede estar ahí en la casa o la perdí. Entonces, mi amigo me dice, pues me regreso, no estamos tan lejos. Y yo le dije que sí, porque quería tener esa certeza. Pero pude haberle dicho, a lo mejor mucho más relajada, no, vamos a donde vamos y no me preocupo por mi billetera. Pero la verdad es que yo quería invitarles el café, yo quería agradecerles que me estuvieran recibiendo en su casa, entonces sí se me hizo importante regresarme. Esa pudo haber sido otra actitud que no tomé. Otra actitud, eh, ¿cuál pudo haber sido? O sea, no sé, pónganse creativos ustedes. Aquí el tema es que va a haber una gama de posibilidades y eso te hace ser más creativo ante las circunstancias. Si tú dices, por ejemplo, en estos años de pandemia, bueno, sobre todo al principio no podíamos salir y muchas personas se angustiaban mucho por no poder hacer ejercicio, ¿no? Porque no podían ir al gimnasio. Bueno, yo conocí personas que en un departamento muy, muy pequeño caminaban de un lado a otro para ejercitarse, no sé, subían y bajaban un escalón. Yo incluso empecé a hacer escalera, yo le decía por subir y bajar las escaleras. Si quieres hacerlo, no va a haber una barrera porque entonces, si tú dices, ok, mi barrera es esta,
hay varias maneras de abordarla. Una de ellas es lo que muchas veces nos pasa, es me acerco a ella y choco todo el tiempo, ¿no? Pero ahí no hay creatividad, solo chocas y topas con pared. La creatividad es que le des la vuelta. En una de esas te das cuenta que hay otros caminos donde puedes pasar la barrera, puedes saltarla, ¿sí? Puedes tomar, no sé, un pico y pala y derrumbar la barrera, o te puedes dar cuenta que siempre ha estado una puerta a la que solo tienes que girarle la perilla y pasar. A veces es más sencillo de lo que crees, pero si tú no tomas esto con una actitud creativa, te puedes quedar, dale y dale y dale al obstáculo, y entonces ahí no es que no haya aprendizaje. Hay aprendizaje, pero duele mucho. Lo que yo te estoy diciendo no es ni que evites el dolor ni que lo busques, es que abras tu sentido creativo ante esto. ¿Y esto qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo que ante cualquier circunstancia, nosotros tenemos, o como diría Jean-Paul Sartre, posibilidades. ¿Por qué? Porque somos esa posibilidad, estamos abiertos, y lo que nos llevaría a esto es la elección que yo pueda tomar. Pero si yo no me estoy haciendo consciente de que casi siempre en mi vida, cuando me sale un obstáculo, tomo las mismas elecciones, es decir, hago berrinche y entonces no lo quiero, ¿sí? Como si fuéramos niños que llegan a una nevería y dicen, quiero helado de limón. No, niña, no hay de limón, solo hay de chocolate, solo hay de Jamaica, solo hay de lo que ustedes quieran, de chicle, que ahora hay de esos sabores. Y la niña dice, pues no, yo quería de limón, ya no quiero de otro, nomás que de limón, de limón, de limón, de limón. Y llega la mamá y le dice, pues no hay, pues no quiero. Y se ponen a llorar y hacen todo un drama porque querían de ese. Bueno, ahí no hay creatividad. Incluso les enseñamos a los niños muchas veces a ir y conseguirles lo que quieren en lugar de mostrarles que hay otras posibilidades y que en una de esas pueden aprender que el helado de chicle les va a gustar muchísimo, pero no van a saber si no lo prueban, no van a saber si no se equivocan. Una de las cosas que también nos aleja de este sentido de aprendizaje ante el obstáculo es que no nos gusta equivocarnos, que no queremos cometer errores, que no nos gusta a nosotros o a nosotras ser imperfectos, pero creo que es lo que más tenemos. Lo único que ocurre cuando nosotros observamos ese error o también ese obstáculo es que nos damos cuenta de nuestra imperfección, y eso no nos gusta, y eso nos duele, y eso nos hace que nos detengamos en no hacer las cosas, ya no solo por berrinche, sino porque nos creemos incapaces de hacerlas, porque nos sentimos imperfectos. Pero tú te acercas a esas barreras justamente más que con tus perfecciones, con tus imperfecciones. Ese es el tema, que nosotros cuando estamos buscando esa perfección y entonces no realizamos nada a partir de los obstáculos que la vida nos está dando, lo que puede ocurrir es que no vamos a aprender. Y no solo eso, que nos vamos a quedar al principio de nuestra historia. ¿Por qué lo digo así? Casi siempre me gusta, cuando hablo sobre obstáculos y peripecias, hacer una analogía o un referente con la estructura de las historias de ficción. Piensa que tu vida es una ficción. Es una invitación que yo hago recurrentemente. Cuando la vida te coloca ante un conflicto, muchas veces no solo no queremos enfrentarlo, sino que hacemos como que no existe. Entonces la barrera ya no solo estamos topando con ella, sino que la evadimos. Y cuando nosotros estamos evadiendo esas barreras y hacemos como que no existen, tampoco va a haber un aprendizaje.
En las historias de ficción es importante, esto te lo he compartido en charlas mucho más específicas sobre el tema de la ficción y la vida, pero quise retomarlo un poco para ilustrar esto. Casi siempre cuando tú ves una historia, tanto en una serie, en una novela, en una telenovela incluso, tienen un soporte, que es la estructura aristotélica. La estructura aristotélica que tú puedes encontrar en la Poética de Aristóteles nos habla de algo que se llama la unidad de acción. En la unidad de acción, todo esto que yo te voy a estar diciendo aristotélicamente para la ficción, llévalo a un proceso de tu vida, ahora que ya identificaste algún problema que pudiste haber tenido y que te detuviste por alguna barrera u obstáculo, ¿no? Esta unidad de acción nos habla primero de que el personaje inicia en su mundo cotidiano la historia, ¿no? Cualquier personaje que quieras, tú primero vas a ver cuál es su mundo ordinario, diríamos así, que Aristóteles le llama el primer acto. Cuando se detona el segundo acto es cuando se pone más complicada la historia a partir de un primer nudo. Piensa tú cuál es ese primer nudo en tu vida. El primer nudo es el conflicto. El primer obstáculo es ese, el conflicto. Pero ¿cuál es el conflicto? Bueno, regresemos a mí. Ayer que se me quedó extraviada mi mochila, según yo, pero sí más o menos se ve dónde la había dejado. Bueno, pues yo tuve que dormir con una pijama que no era mía, me sentía incómoda, mi querida Andrea me tuvo que prestar, bueno, no prestar, regalarme un cepillo de dientes nuevo que ella tenía ahí, o sea, ¿por qué? Pues porque yo ya no traía nada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Ese fue un conflicto, a lo mejor muy sencillo, y se resolvió. Acuérdate, el conflicto es un deseo no concretado. Para que un personaje pueda concretar ese conflicto, el mío no fue tal porque se resolvió, pero cuando ese personaje puede concretar ese conflicto, va a tener que pasar por una serie de, que decíamos, peripecias. Esas peripecias u obstáculos son cosas que se le van a poner en el camino al respecto de ese conflicto para que no lo resuelva. Entonces, hay una línea en donde en esa línea, cada que se enreda el conflicto, es curioso, porque hay una línea que yo le llamaría una línea mucho más terapéutica, en donde cada que se complica va adquiriendo habilidades, es decir, va aprendiendo y va aprendiendo. El Don Quijote de la Mancha o el Quijote era lo que iba representando a partir de cada una de las peripecias que aparecen en la novela. Los molinos de viento, ¿no? Son gigantes. Eso era al principio, pero conforme va avanzando la historia, te vas dando cuenta de sus fortalezas, te vas dando cuenta que empezó como un personaje que partía de una idea ilusoria, de una idea fantástica, pero se va convirtiendo en un personaje concreto porque va aprendiendo de todos esos sinsabores que le va dando la historia. Esas peripecias van a llegar, y eso te lo he comentado también con esta palabra que me encanta decirla, a través de una anagnórisis. ¿Cuál es la anagnórisis? El personaje va recorriendo su historia y en la anagnórisis es cuando se da cuenta, cuando se percata de su error trágico. ¿Cuál es el error trágico que tú pudiste tener en esa circunstancia que tú consideraste como obstáculo? Casi siempre va a ser que no pudiste o supiste cambiar tu actitud, que no pudiste ser creativo en tu existencia y tomar lo que había en lugar de lo que no había de la circunstancia. Es decir, te aferraste a querer tu helado o tu nieve de limón en lugar de aceptar la de chocolate o la de vainilla. Entonces no comiste nada porque dijiste mejor así, no prefiero, no quiero nada. ¿Ok? Y entonces ese obstáculo se quedó simplemente varado en lugar de llevarte a una anagnórisis o un reconocimiento de ti donde dices, ah, soy capaz de probar otro tipo de sabores. Esa es la anagnórisis. Soy capaz de darle un sentido creativo a mi existencia a partir de tomar nuevas elecciones.
pero no vas a llegar ahí, a la anagnórisis, si te quedas en el primer acto, porque en el segundo acto van todas las series de obstáculos que van a enredarse en un tercer acto que tiene que ver con ¿qué? Con un clímax. ¿Cuál es el clímax? Cuando estás sumamente desesperado, cuando estás, diría San Juan de la Cruz, en tu noche oscura del alma, en donde dices o tiro la toalla o le sigo, o qué me puede pasar. Bueno, no vas a llegar a esa catarsis que se pide en toda historia, que tiene que ver con qué, con una purificación. Finalmente, ¿sabes de qué? De tus miedos. De tus miedos, los obstáculos que están ahí sin poderse pasar una y otra vez. ¿No te has dado cuenta que muchas veces dices, ¿por qué me vuelve a pasar lo mismo? Elijo a las mismas personas para que sean mis parejas. No sé, en el trabajo me pasa exactamente lo mismo, me equivoco casi siempre igual, de pronto los amigos se alejan de mí. ¿Por qué? Porque no has sabido cambiar tu actitud para llevarla al aprendizaje y te quedas en el mismo obstáculo y según tú lo pasas, pero ¿qué haces? Lo evades, te mueves, chocas con él, te mueves en un sentido, digamos, a la inversa. ¿Y qué pasa? No vas a llegar a una catarsis. Cuando el obstáculo se mueve es una vez que aprendiste. Sí, vas a seguir tropezando con la misma piedra, es decir, con la barrera, hasta que aprendas. ¿Cómo vas a aprender? Empecemos por cambiar de actitud, por ejemplo, ¿ok? Para llegar a esa catarsis o esa purificación, digamos, de aquellas construcciones, hábitos, constructos, patrones, como les quieras llamar, va a ser necesario pasar ese clímax o esa noche oscura del alma, en donde vas a estar en el borde del abismo de decir, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? Y una de las cosas que también te puede llevar a que puedas tomar ese obstáculo como un aprendizaje, fíjate que tiene que ver con que reconozcas que a veces vas a ser capaz de dejarte y de caer en el abismo y de rendirte. A veces rendirse es ganar. A veces rendirse es más aprendizaje que seguirse dando donde mismo. ¿Sí? Ok, pero a ver, voy a continuar. Me encantaría estar viendo tus comentarios, porque casi siempre hay momentos en donde yo me detengo y tú mismo me vas orientando, pero bueno, vamos a seguir el diálogo a lo largo de la semana a ver qué te pareció. Si tú ya identificaste cuál es el personaje que admiras y crees que nunca ha tenido obstáculos, entonces revisa cuáles son los obstáculos que pueden estar ahí inmersos en su biografía para que también los admires más. Porque yo, curiosamente, admiro más a las personas que han tenido conflictos y los han sabido llevar o aprender de ellos, que a los que parece que nunca tienen conflictos. No porque a mí me guste que te quedes en el conflicto, sino justamente por esta idea aristotélica que te decía que el conflicto te puede llevar a un aprendizaje de ti o catarsis, ¿sí? Hay un libro que me gustó mucho y que justo de ese libro nace esta charla, que se llama El obstáculo es el camino. Es un libro que está escrito por Ryan Holiday. Es un escritor que se considera un estoico moderno y yo lo leí porque yo tengo rato ya estudiando a los estoicos, me llamó la atención porque es un libro de pues un lenguaje muy digerido, me lo recomendaron y dije, bueno, lo voy a leer. No me queda tan claro que el libro explore sumamente y certeramente el estoicismo. Sin embargo, sí me parece que cumple con lo que dice el título. El obstáculo es el camino, ¿ok? A veces ese obstáculo no sabemos identificarlo, sino que simplemente nos sentimos raros, incómodos, ¿ok? Lo que te dice este libro, primero, es cómo observar ese obstáculo, cómo tomar acción y cómo el acto de voluntad
o de una voluntad te va a llevar a que aprendas o a que el obstáculo sea tu camino. Supongamos que sufres algún padecimiento, alguna enfermedad. Hay que identificar primero ante esa circunstancia, ¿ok? Esto aparece en el libro, pero yo le estoy dando una interpretación desde mi punto de vista, ¿ok? Si quieres revisar el libro, creo que te va a acompañar, tal vez no para que aprendas estoicismo, pero sí para que observes todas estas circunstancias de tu vida aterrizadas en personajes históricos donde este autor te va ilustrando parte de algunos lineamientos estoicos, pero se concentra más en el día a día. Y por eso creo que vale la pena leerlo. Ryan Holiday nos menciona 3 aspectos que se presentan en un camino lleno de obstáculos. Uno de ellos es la percepción. Cuando nosotros identificamos que hay un obstáculo, entonces necesitamos, y esto ya lo sumo yo a partir del existencialismo y de la fenomenología, es necesario cambiar el foco de atención o lo que Husserl llamaría la intencionalidad. Yo le llamo foco de atención por una cuestión mucho más cotidiana, ¿no? El foco de atención es donde estás colocando tu mirada. Donde estás colocando tu mirada estás tú. Si tú solo estás viendo desde un punto muy estrecho, lo que va a pasar es que no estás ampliando tu perspectiva y no puedes ver cuáles son otros caminos que te lleven a una creatividad de la circunstancia, como te lo decía desde el principio. Cuando tú observas que eso que te ocurre es lo peor del mundo, no te dieron el trabajo, te azotas, no, ya no me lo dieron, es lo peor del mundo, te estás quedando en una mirada muy estrecha. Una de las cosas que propone este autor y que si viene desde el estoicismo es ampliar esa mirada, incluso el mismo Nietzsche también lo menciona, porque Nietzsche leía a los estoicos, había cosas que compartía, había cosas que los odiaba. Entonces, en este caso, compartían la idea de ampliar la perspectiva. Ampliar la perspectiva significa que así como ves a un punto estrecho, al ampliarla, tu percepción cambia. Entonces, si tú quieres tomar el obstáculo como un camino, como un aprendizaje, va a ser necesario que amplíes la perspectiva. Es decir, localiza qué es lo que te está ocurriendo, que te está impidiendo, por ejemplo, tener un desenvolvimiento como tú lo haces cotidianamente. Puede ser un tropiezo en el trabajo, puede ser una circunstancia de pareja, puede ser una enfermedad, puede ser que no sabes emocionalmente cómo te sientes, ¿ok? Entonces, la percepción te va a acompañar. Ya identificaste, tengo esto, amplía la perspectiva. ¿Cómo vas a ampliar la perspectiva? Simplemente dándote cuenta que hay más cosas. A veces tú puedes decir, a ver, yo me siento mal, estoy enfermo, pero no te das cuenta que a tu alrededor, por ejemplo, hay varias circunstancias favorables, ¿no? Una de ellas es que a lo mejor hay personas acompañándote, hay, por ejemplo, el suficiente dinero para que te puedas tratar, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que te van a acompañar para que el obstáculo ya no se vea tanto como obstáculo. Ahora tú me dirás, ay, bueno, se trata de verlo color de rosa de la circunstancia. No, no, no estoy hablando de eso. Se trata de que mientras ves que hay un lado que no te es favorable, al mismo tiempo veas tu lado desfavorable. Ampliar la perspectiva no significa evadir ni anular lo que esté mal, significa que lo veas en el mismo nivel que las posibilidades que te son favorables. Porque si tú solo ves la parte desfavorable, tu estado de ánimo se va a quedar ahí, se va a anclar y toda la vida va a ser pésima. Pero si tú lo ves por el otro lado, solo de lo que está chido, lo que está cool, lo que está rosa, no te vas a dar cuenta que puedes tener tropiezos en el camino y entonces te van a agarrar de sorpresa. Ampliar la perspectiva significa ve el cuadro completo. Sí, la estás pasando mal, pero a partir de eso hay otros atenuantes de la circunstancia que también te están diciendo que tienes otras herramientas de las cuales puedes echar mano. Eso es
en cuanto te empiezas a dar cuenta a partir de esa percepción, algo que también corresponde a un estamento estoico que también hemos hablado mucho, que lo dice Epicteto o Epícteto, qué depende de ti y qué no depende de ti. Eso es ampliar la perspectiva. No depende de mí que deje de llover y está lloviendo mucho y yo voy a ir a una reunión, ¿ok? Entonces amplía la perspectiva, ya sea que te esperes un rato, ya sea que a lo mejor, no sé, eso te llevó a que te pusieras a leer en la lluvia, a lo mejor ya no saliste, pero ese libro te encantó y te resolvió algo. Órale, no lo sabemos, estoy fantaseando también, pero cuando amplías la perspectiva, ves todo el universo de tu circunstancia y el obstáculo empieza a diluirse. Otra cosa que también comenta este autor, Ryan Holiday, es la acción. Cuando tú ya te diste cuenta de la percepción de la circunstancia, lo que sigue es, ya ampliaste la perspectiva, tomar acciones. ¿Por qué? Porque muchas veces solo vemos la barrera y si nosotros topamos y topamos, ya no queremos intentarlo. La acción va junto con la percepción. ¿Qué acción voy a tomar? Bueno, ya vi la percepción ampliada, entonces ahora ¿qué hago? Vale, sé que tengo estos riesgos, pero las acciones que puedo tomar me pueden llevar a que esto lleve tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Lo puedo intentar una vez y otra vez y otra vez. ¿En medio de qué? De equivocarme, volver a empezar. Acuérdense que para el estoicismo no es importante las veces que te caes, sino las veces que te levantas, diciéndolo de una manera más cotidiana. Y la última parte que nos habla Ryan Holiday de este sentido del obstáculo como camino es la voluntad, ¿ok? ¿Cómo incrementar la voluntad? Tú ya viste la percepción y ya viste la acción. Todo esto va junto, ¿ok? Entonces, la voluntad tiene que ver con una fortaleza interior. ¿Cómo incrementas esa fortaleza interior? Empezando por ampliar la perspectiva. ¿Por qué? Porque empezando por ampliar la perspectiva. Bueno, ampliar la perspectiva significaría entonces, para poder generar una fortaleza interior, es que no todo está tan jodido, digamos. Cuando tú dices, no, ver, si tengo estas posibilidades, hay personas que me aman alrededor, veo todo completo, pero también corro estos riesgos, ¿qué pasa? Empiezas también a generar una fortaleza para seguir haciéndolo. Entonces, una vez que empiezas a hacerlo, te equivocas, pero lo vuelves a hacer, vas tomando más confianza en ti y esa confianza va incrementando la voluntad. Entonces, van juntas. Percepción, acción y voluntad para acompañarte a que el obstáculo se transforme en un camino, a que el obstáculo se transforme en un aprendizaje. ¿Sí? A partir de esto es que cuando tú empiezas a tomar acciones, incrementando tu voluntad y ampliando tu perspectiva, el obstáculo va a quedar como nuevas habilidades que tú puedes tener. Simplemente con tener más paciencia contigo cuando estás enfermo es, créanme, algo suficiente para que te des cuenta que la enfermedad se puede llevar de otra manera. ¿Sí? Pero a ver, avancemos porque creo que ya me queda muy poquito tiempo. Veamos. Otra de las cuestiones o de los lineamientos que nos pueden acompañar para transformar el obstáculo como camino tiene que ver con una cuestión que también es estoica. ¿Cuál es esta cuestión? Bueno, darte cuenta de que lo que te sucede no es que tenga que ser por algo, ¿ok? Sino que de alguna forma tú te colocaste ahí. Esto lo quiero relacionar con un concepto que es el amor fati. El amor fati es el amor al destino. Es un concepto que también Nietzsche retoma. Este amor al destino es muy interesante cómo lo plantea Nietzsche a través de digamos, una fantasía donde él dice, ¿qué harías si en algún momento llegara un demonio? Él dice así, un demonio, y creo, no lo estoy diciendo de manera tan exacta, pero
Lo puedes leer ¿dónde aparece este ejemplo? Creo que es en la Gaia Ciencia, pero puedo equivocarme. En donde aparece este ejemplo, en donde hay un demonio que se te puede aparecer y te dice, mira, esta va a ser tu vida, ¿no? Entonces te pone toda la vida que tú ya llevaste, con los errores y con los aciertos. Y una vez que tú la ves, te dice, ok, ¿estás dispuesto a llevarla una y otra vez, una y otra vez? Ese es el amor al destino. Entonces, cuando tú dices, a ver, ¿qué tengo que hacer hoy para que esto que voy a estar repitiendo una y otra vez, es decir, esto se liga con la idea del eterno retorno, pero no me voy a meter ahí, sino que el amor al destino te lleva a que cada una de las cosas que hagas tengan de alguna forma un significado, o si no lo tienen, te des cuenta de eso. Y no te arrepientas de nada de lo que pasó, incluso los obstáculos. Hay personas que dicen, yo no me arrepiento de nada, incluso de las equivocaciones. Bueno, eso es cuando tenemos la mirada hacia el pasado, pero cuando tienes la mirada hacia el futuro, ¿sí? Lo que ocurre muchas veces es que tienes mayor oportunidad de que todo lo que hagas entonces vaya en relación a que justamente como si estuvieras condenado a que todo lo que va a pasar va a estar vinculado con una aceptación, entonces lo haces para que así ocurra, ¿sí? Pero algo que también te va a funcionar, aparte del amor al destino, es decir, respetar todo y asumir todo lo que te va ocurriendo, no es que no reniegues de eso, es que simplemente te des cuenta que es parte de las circunstancias de la vida. Algo que también te va a funcionar y que mencionaba en nuestra sesión anterior de Conócete, es el memento mori. El memento mori lo que significa es meditar sobre la muerte. ¿Qué es meditar sobre la muerte? Bueno, pues darte cuenta que eres finito, darte cuenta que sí, te vas a morir. Y yo también. Y todos los que estamos escuchando esto nos vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Sin embargo, si no lo tenemos presente, creemos que somos infinitos y eternos y ante cualquier obstáculo creemos que vamos a tener el tiempo o la eternidad para que se resuelva. Solo, muchas veces. Cuando tú estás pensando, esto se va a acabar, te entran nuevas fuerzas, te entran ganas de hacerlo y te das cuenta que ningún obstáculo, por pequeño que sea, te va a detener porque te vas a morir. Claro que esto pues es insostenible llevarlo todo el tiempo porque necesitamos de la ilusión de la eternidad para creer justamente que tenemos todo el tiempo posible. Pero justamente otra vez los estoicos se detenían para estar pensando constantemente, me voy a morir, me voy a morir, ¿ok? No es para tener miedo y aferrarse, es todo lo contrario. A veces se ponían medios pesimistas, pero también algo que nos puede funcionar para reconocer esos obstáculos es llevar al extremo del pesimismo lo que te está pasando, pero no con la intención, fíjate, de quedarte ahí. Es para tomar acciones en el aquí y el ahora. Entonces tú piensas, ¿qué es lo peor que podría pasar de esta circunstancia? Te lo digo porque a mí me sirvió mucho con estos ejemplos de que no encontraba la billetera ni mi mochila. Pensé, ¿qué es lo peor que me puede pasar si no encuentro la mochila y no tengo ropa? Dije, híjole, lo peor que me puede pasar es que mi amiga me preste, bueno, no lo peor, pero poniéndolo más bien en un asunto muy extremo, es tener que pedir ropa o ir a comprar ropa, y eso me gustaba, ¿no? Así como de ir a comprar ropa, o lo peor, así lo peor que pueda pasar, según yo, es como, pues ni me baño ni me cambio y al fin que ya me voy a ir mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque me voy a sacar la muela aquí bueno, si no sabes de qué hablo, al principio decía que este programa es grabado porque mañana
tempranito me van a sacar la muela del juicio aquí en Puebla, me regreso a la Ciudad de México y no estoy tan segura de que pueda tener una facilidad de diálogo contigo, pero a lo mejor voy a estar inflamada, ¿no? Entonces, veamos, ¿qué es lo peor que podía pasar si yo no encontraba mi maleta que se me perdió ayer? Bueno, que no la encontraba ayer. Regresando un poco a este ejemplo, pues a lo mejor eso, que no me bañara, que no me cambiara y que me tuviera que regresar a mi casa así. Pues creo que eso sería lo peor y pues no será la primera vez que no me bañe, ¿verdad? Digo, tantos días probablemente no, pero serían 2. Tampoco pasa nada, ¿verdad? La misma ropa, a lo mejor, pues, lavarme los dientes, quién sabe, pero de todos, no lavarme los dientes, pero de todos modos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando tú te detienes en esto, te das cuenta que el obstáculo se va diluyendo. Por eso funciona. Y no es otra vez con la intención de que seas catastrofista, eso es diferente. El catastrofista, y hemos hablado también de eso, es aquel que se crea una profecía autocumplida catastrófica. Seguro me va a pasar esto, seguro no voy a encontrar lo otro. Y pasa, ¿no? Profecía autocumplida le llamamos. Pero te quedas en el lado catastrófico porque revives eso como si te estuviera pasando. No hablo de eso. La idea de llevar esto al pesimismo es tomar acciones y decir qué es lo peor que me puede pasar para darte cuenta que ese obstáculo no es tal y lo minimizas. Esa es la intención. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Por ejemplo, hace un rato también te decía la cartera, si se te pierde la cartera. Lo peor y que sí me dolería es que alguien que se haya quedado con mis tarjetas, pues cometiera un hurto, ¿no? Y sí me dolería mucho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que fue lo que le pedí a mis amigos, mejor nos regresamos, reviso y si no está, pues tendré que hacer llamadas para cancelar tarjetas y todo, pero sí estaba. Entonces, eso era lo peor que podía pasar y dije, bueno, y de todos modos, si es lo peor, ¿qué voy a hacer ya? No lo sabía, ¿verdad? O qué es lo peor que puede pasar y muchas veces vamos a llegar a la idea de que decíamos ahorita, me voy a morir. Entonces, ¿qué puedo hacer ahorita si eso va a pasar? Sé que estas son como ciertas herramientas fuertes y que cuesta trabajo llevarlas. Otra cosa, por ejemplo, tiene que ver con vivirse desde el misterio, de no saber qué va a pasar. En lugar de estar todo el tiempo creyendo que tengo los resultados, que tengo las certezas, que las cosas van a salir a mi manera, es abrirte al misterio de la vida y decir, yo propongo ciertas cosas que quiero, pero al no tener el control total, me abro al misterio de la existencia. Y fíjate que cuando te abres al misterio de la existencia, esto es algo que trabajaba mucho Gabriel Marcel, el filósofo francés, y al abrirse al misterio de la vida, te abres también a la sorpresa de tus habilidades y de tus capacidades. ¿Qué significa? Bueno, que si hay una barrera y tú dices, ¿qué puede pasar si me asomo a lo que hay detrás de esta barrera y abres la puerta? Puede haber otra barrera, pero siempre estás abierto al misterio, a que si sale un obstáculo o un tropiezo en el camino, el misterio es justamente que te vives en la incertidumbre. Esto puede ser más complicado, pero a lo que voy es, vívete desde lo espontáneo también, desde que este tropiezo o esta barrera es parte de una circunstancia donde no solo te va a transformar en alguien creativo ante la vida, sino que te puedes generar muchas sorpresas y alegrías al respecto de ti. Créeme de veras que a mí me dio mucha alegría hace rato solo darme cuenta de, no me preocupé como suelo hacerlo, solo pensando, ¿qué sería lo peor que puede pasar? Y me abría el misterio de que, bueno, dije, pues no sé, puede pasar esto, pero
encontré mi mochila y encontré mi billetera, afortunadamente, ¿no? A lo mejor si no lo hubiera encontrado, pues te estuviera contando otro tipo de historia y no sé, te estuviera diciendo, pues por favor, coopera para que esto tenga un movimiento diferente, ¿no? Pero afortunadamente no pasó. Entonces, voy a ir cerrando esto y te voy a dejar una serie de preguntas para que te quedes reflexionando. Pero otra cosa que también, y se me estaba pasando, nos puede llevar a explorarnos en esta idea del obstáculo como aprendizaje es el empezar a soltar. Esto significa a ir más allá, te lo comentaba un poquito con el ejemplo de la niña berrinchuda o el niño berrinchudo, a soltar en lugar de mantenerme rígido, a darme permiso de la equivocación. Soltar en lugar de aferrarse significa lo que te decía también al inicio, que es abrirte a la gama de posibilidades para que emerja a su vez lo que tú puedes tener de creatividad, para que elijas una circunstancia y te des cuenta quién eres en esa circunstancia. Eso significa empezar a soltar. Y ahora sí, te comparto las preguntas para reflexionar. ¿Ok? Incluso te voy a pedir, ya para cerrar este programa, te voy a pedir que hasta cierres un poco los ojos, te quedes en silencio, pero si lo estás escuchando, pues, y no puedes cerrar los ojos, simplemente quédate en silencio, escuchando a ver qué va surgiendo como una respuesta rápida. A veces las respuestas rápidas nos dicen el estado de ánimo en el que estamos y nos lleva a veces a un impulso, ¿ok? Entonces veamos cuál es ese impulso. Ok, ¿cuántas veces cuando las cosas no salen a tu manera, renuncias a ellas? Ahí te va otra vez. ¿Cuántas veces cuando las cosas no salen a tu manera, renuncias a ellas? ¿Ya? ¿Cuántas veces te quedas en el lamento de no lograr lo que quieres? ¿Cuántas veces te quedas en el lamento de no lograr lo que quieres? La que sigue. ¿Alguna persona te ha dicho que no puedes lograr algo y te lo crees de inmediato? Ahí te va otra vez. ¿Alguna persona te ha dicho que no puedes lograr algo y te lo crees de inmediato? Y la última, ¿quién te gustaría ser? Piensa en una persona que admires. Otra vez, ¿quién te gustaría ser y crees que es imposible? Verifica su historia y te darás cuenta que tuvo muchísimos obstáculos con los cuales aprendió. ¿Ok? Bien, vamos a dejar la reflexión de Conócete por hoy para saber cómo te vas justamente reconociendo a ti mismo a partir de los obstáculos. Reconociendo, es decir, volver a conocerte una vez y otra vez y otra vez. Recuerda que eso es lo que pretendo, que te conozcas a partir de filosofar, a partir de desarrollar tu potencial humano, a partir de escribir y a partir de jugar con tu sentido creativo y de escritura. Entonces, nos vemos el próximo lunes y recuerda que el próximo lunes, en mayo, ya empezaremos los en vivos, y si va a ser en vivo, yo espero, los en vivos los vamos a empezar ya desde YouTube. Este va a ser el último en vivo en Facebook y en Instagram. Me hubiera gustado hacerlo en vivo, pero así surgieron las circunstancias, fue grabado. En estos 2 años de pandemia, este es el tercer programa grabado porque han sido cosas que no me han permitido estar en el en vivo, pero estoy presente. Siempre quiero estar presente y cumplir con la idea de reflexionar la existencia. Próxima semana, próximo lunes, primer lunes de mayo, ya nos vemos por YouTube y vamos a hablar de un tema que nos va a dejar, yo creo, bastante movidos. El próximo tema es la falsedad de ser todo el tiempo positivos. Suena raro, ¿verdad?
pero a veces el estar todo el tiempo como que todo sale bien y ser muy positivo, te habla de todo lo contrario, que no crees que todo esté tan bien. Entonces, nos vemos próxima semana en Conócete por YouTube.